a Lalo Rodríguez de Nora de Japón. Hoy tenemos una historia que va a dejarles la piel erizada y, lo mejor de todo, es completamente real. Una historia que involucra pasión, sacrificio y el poder de la música para cruzar cualquier frontera. Les hablamos de una banda japonesa que, a pesar de estar a miles de kilómetros de la cuna de la salsa, logró no solo aprenderla, sino reinventarla. Y lo hicieron con un estilo tan único que dejaron una huella imborrable en el mundo de la salsa. ¿Te imaginas a un grupo japonés tocando salsa como si hubiera nacido en el Caribe? Increíble, pero cierto. Y hoy, lo más impactante, una de sus integrantes más emblemáticas, Nora Suzuki, confesará detalles inéditos sobre los secretos detrás de su éxito. Sí, así como lo oyes. Ella revelará qué fue lo que los impulsó a conquistar a un público tan lejano, cómo superaron las barreras del idioma y la cultura, y cómo lograron que su música fuera aceptada en los clubes más importantes del mundo. Esta es una historia llena de sorpresas, sacrificios y una buena dosis de salsa. Así que prepárate para conocer todos los detalles detrás de la Orquesta de la Luz y cómo lograron dejar una marca indeleble en la música latina. Pero, eso no es todo. Nora Suzuki tiene secretos guardados que jamás pensaste que conocerías. Imagina esto. Un grupo japonés que, a pesar de no hablar ni una palabra de español, logra conquistar el mundo con la salsa, un ritmo nacido miles de kilómetros de distancia, y no solo eso. Logran revolucionar la escena musical con una fusión tan increíble que termina dejando su huella en la historia de la salsa. ¿Te lo puedes creer? We're here on the 16th Annual Salsa Festival with la orquesta number 1. Ahora, ¿cómo llegamos a todo esto? Déjame llevarte de vuelta a principios del siglo XX, cuando las primeras olas de inmigrantes japoneses empezaron a llegar a Latinoamérica. Este fue el primer paso de un diálogo cultural que cambiaría las reglas del juego. Mientras Japón pasaba por su era de apertura durante la democracia Taisho, a principios de los años 30, el país comenzó a recibir influencias culturales de Occidente. En ese contexto, un gigante de la música latina, Tito Puente, hizo su entrada a Japón en los años 60. Fue un punto de inflexión, pues Puente, con su mezcla de jazz latino, mambo y son montuno, empezó a enamorar a un público japonés que nunca había escuchado algo tan vibrante. La salsa comenzó a hacerse un huequito en Japón, pero el verdadero momento de quiebre, el momento que lo cambiaría todo, ocurrió en 1976. La famosa Fania All Stars aterrizó en Tokio y, en medio de esa explosión de ritmo, Peque Achida, un fanático de la salsa, quedó tan impresionado que dedicó los 2 siguientes años a crear la primera orquesta de salsa en Japón, la Orquesta del Sol. Esta orquesta fue pionera, pero lo mejor estaba por venir. Mientras tanto, una joven de 21 años, Nora Suzuki, estaba a punto de cruzarse con el destino. Nora, que en ese entonces formaba parte de un grupo de R&B llamado ATEM, estaba lejos de imaginar que su vida cambiaría para siempre. En un concierto de la Orquesta del Sol en Tokio, se dio cuenta del poder que tenía la salsa en Japón. Y fue en ese momento cuando Nora, decidida, se enamoró perdidamente de la salsa. Así que, junto a su amigo el percusionista Genin, formaron lo que hoy es conocido como la Orquesta de la Luz. ¿Te imaginas la dificultad de formar una orquesta de salsa sin saber español? Pues eso fue lo que hicieron. Ninguno de ellos hablaba el idioma de la salsa, pero la pasión por el ritmo latino era tan grande que se lanzaron al desafío de tocar los clásicos salseros sin entender las letras. Los primeros pasos fueron complicados, pero la energía que traían al escenario era tan poderosa que rápidamente empezaron a ganar seguidores. Lo increíble es que la Orquesta de la Luz, compuesta por músicos de jazz y rock, captó la esencia de la salsa sin hablar ni una palabra en español. A través de cintas, los músicos comenzaron a descifrar las canciones y a capturar la vibra de cada instrumento. Y Nora, que ni siquiera dominaba el idioma, usaba su creatividad y su energía para aprender las canciones solo escuchándolas, incluso tomando clases gratuitas de español para acercarse más al ritmo latino. Todo esto podría sonar como un desafío casi imposible, pero su dedicación y pasión los llevaron a lo más alto. ¿Cómo es que una banda japonesa, sin conexión directa con la salsa, llegó a conquistarla y, al mismo tiempo, enamorar al mundo con su estilo único? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Y es que, para entender realmente cómo llegamos hasta aquí,
es mejor que sea la propia Nora Suzuki quien nos cuente su historia, sus vivencias y los momentos clave que marcaron el destino de la Orquesta de la Luz. Escuchémosla en sus propias palabras. Para 1986, las cosas habían cambiado por completo para nosotros. Finalmente, todos los miembros de la orquesta estábamos en sintonía, y lo más impresionante es que nuestra música, nuestro sonido, había alcanzado esa salsa brava y caliente que había revolucionado el mundo años atrás. Era como si hubiésemos encontrado nuestro verdadero ADN. En ese momento, supimos que, para que nos tomaran en serio, debíamos ir más allá. Queríamos demostrar que teníamos lo que se necesitaba, así que la meta era clara: teníamos que conquistar Nueva York, la cuna de la salsa, la meca de todo. Si lográbamos hacer ruido allí, sabíamos que podríamos lograrlo a nivel mundial. Y así fue como empezamos a tocar en bares y clubes de Tokio, con canciones de Celia Cruz, El Gran Combo, la Sonora Ponceña. Aunque al principio estábamos lejos de ser conocidos, ese primer paso nos permitió ganarnos el respeto. Pero todo comenzó mucho antes de eso. Yo nací en Nakano, Tokio, Japón. De pequeña, mi vida no giraba alrededor de la música, aunque siempre me sentía atraída por la danza. Desde los 3 años comencé con clases de ballet, pero mi familia fue la que realmente me dio esa chispa musical. Mi abuelo, un gran maestro de batería y canto, y mis padres, músicos profesionales, me enseñaron que la música corría por nuestras venas. Muchos saludos de Nora, de la Orquesta de la Luz. Pero si yo escucho la salsa, siempre me siento ánimo. Aún hoy, mi hijo León, que está también involucrado en la música, tiene el mismo amor por el arte. Y sí, su nombre, León, es en honor a Oscar de León, el gigante de la salsa de Venezuela. Mi carrera realmente comenzó a tomar forma en mi último año de secundaria, cuando me uní a una banda de rock como vocalista principal. Pero fue en la Universidad de Arte de Neán, cuando fundé la banda Aten, que la música latina se cruzó en mi camino. Un percusionista, que luego sería parte de la Orquesta de la Luz, me sugirió que escuchara salsa. Yo tenía 21 años, y en ese mismo tiempo decidí viajar a Nueva York. No solo como turista, sino con la esperanza de ver algo grande. Asistí a un concierto de Oscar de León, y fue un momento de revelación para mí. Ahí supe que la salsa sería mi vida. Me enamoré perdidamente de ese ritmo. Ya graduada, en 1984, decidí seguir mi sueño y formar la Orquesta de la Luz. Sabía que necesitábamos algo más que solo talento, necesitábamos autenticidad, y eso nos impulsó a ser más que una banda japonesa. Queríamos ser una banda de salsa, y lo conseguimos. Pero nuestra ambición era mucho más grande. Queríamos estar en la cima, queríamos conquistar el mundo. A finales de los 80, todo empezó a moverse. Contactamos al promotor puertorriqueño Richie Bonilla, quien había trabajado con leyendas como Héctor Lavoe y Willy Colón. Yo, con mi determinación, ahorré cada centavo para poder comprar un boleto y viajar sola a Nueva York. Sabía que si conseguía un manager allí, todo cambiaría para nosotros. Cuando llegué a la ciudad, empecé a hacer llamadas, pero nadie entendía lo que estaba diciendo. Una orquesta japonesa de salsa, sin latinos, sin hablar español. ¿De qué estás hablando, Nora? Nadie nos tomaba en serio. Pero yo no me di por vencida. Finalmente, llegué a la oficina de Richie Bonilla. Escuchó el cassette que le llevé, que tenía 2 canciones, Kumala, de Celia Cruz, y una canción original de nuestra banda, Salsa Caliente de Japón. Richie quedó intrigado y me dijo que podíamos empezar a sonar en el circuito de Nueva York. Pero había un pequeño detalle: teníamos que cubrir los boletos de avión, lo cual no era precisamente lo ideal. Pero, ¿sabes qué? Acepté. No importaba el costo, porque esa era la oportunidad de acercarnos a lo que siempre habíamos soñado. Y así comenzó nuestra aventura en Nueva York. Fue un camino largo, pero lleno de pasión y determinación. Nadie nos daba nada por sentados, pero poco a poco fuimos demostrando que la salsa no tiene fronteras. Y aquí estamos, más fuertes que nunca, gracias a cada paso que dimos con fe en nuestro proyecto. Imaginen esto. Un grupo de músicos japoneses decididos a conquistar el mundo de la salsa, pero enfrentándose a barreras gigantes, el idioma, la distancia y el hecho de que, en ese momento, la salsa no estaba en su mejor momento en Nueva York. Pero,
A pesar de todo eso, la Orquesta de la Luz hizo lo impensable. Con 2 años de arduo trabajo, finalmente lograron reunir el dinero necesario para hacer su primera gira fuera de Japón. Pero ¿cómo llegaron hasta allí? Pues bien, gracias a un promotor visionario, Richie Bonilla, quien no solo creía en ellos, sino que se aventuró a mostrar su música en los clubes de Nueva York, donde la salsa estaba perdiendo terreno frente al auge del merengue. Y, a pesar de los comentarios escépticos de muchos, la música de la Orquesta de la Luz fue un hit instantáneo. Lo que pasó a continuación fue una verdadera locura. La primera vez que subieron al escenario en Nueva York, la energía de la banda fue tan explosiva que la gente no podía dejar de bailar y aplaudir. Era como si la salsa hubiera renacido frente a sus ojos. Aunque el merengue dominaba el mercado, la Orquesta de la Luz logró llenar cada club donde se presentó, convirtiendo a cada show en una fiesta de pura salsa. Pero aún no todo estaba resuelto. La verdadera prueba llegó cuando, a pesar del impacto que habían causado, la banda tuvo que regresar a Japón. Y aquí fue donde las cosas tomaron un giro inesperado. Ralph Mercado, el genio detrás de artistas como Marc Anthony y Celia Cruz, se interesó en ellos. Pero había un pequeño problema: el costo de traer a toda la orquesta de regreso a Estados Unidos era astronómico. La solución: Sergio George, el aclamado productor, viajó a Japón para grabar el disco allí mismo. Y entonces, cuando Sergio llegó a Tokio, se encontró con un escenario completamente nuevo. Los músicos no entendían español, ni mucho menos sabían cómo producir salsa. Así que tuvo que contratar un traductor, y las instrucciones se daban en inglés y japonés, sin rastro de español. Pero, a pesar de los obstáculos, el disco comenzó a tomar forma. Lo más sorprendente fue que Nora Suzuki, la cantante principal, grababa las canciones en español, pero solo por fonética. Ni siquiera entendía lo que decía. ¿El resultado? Un disco que no solo logró superar todas las dificultades, sino que se convirtió en un fenómeno. Es increíble pensar cómo, en medio de tantas barreras, la Orquesta de la Luz logró trascender. En sus primeras presentaciones, su mezcla de salsa dura y sonidos originales fue tan innovadora que se ganaron el corazón de los latinos en Nueva York. A pesar de no tener la perfección en su ejecución, lo que los hizo destacar fue la pasión, la energía y la novedad de ver a una banda japonesa tocando salsa con tanta entrega. Fue una historia de perseverancia, sueños hechos realidad y, por supuesto, de salsa sin fronteras. El productor y maestro de la salsa, Sergio George, les había traído un repertorio distinto al que ellos esperaban. Aunque había algunas canciones de salsa dura, el estilo más romántico fue el que terminó dominando. Pero, lo que parecía un obstáculo, se convirtió en la chispa que encendió su verdadera esencia. Uno de los temas más representativos de la Orquesta de la Luz fue Salsa Caliente del Japón, una canción que contaba la historia de su formación. Este tema no solo se convirtió en un clásico de la salsa, sino que llevó consigo un mensaje poderoso: una banda japonesa tocando salsa, con todo el fuego y la pasión del género, mostrando al mundo que la salsa no tiene fronteras. Esta pieza fue una afirmación de su identidad, y su sonido auténtico dejó claro que no importaba su origen, estaban listos para hacerse un nombre en la historia de la salsa. Y, como siempre pasa en el mundo de la música, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. En tan solo 30 días, Sergio George regresó a Nueva York con la grabación del disco bajo el brazo. Al escuchar la música, Ralph Mercado, el poderoso promotor de la salsa, se quedó completamente impresionado. Salsa Caliente del Japón fue lanzado en junio de 1990 y en cuestión de semanas comenzó a sonar en las radios de todo el mundo. Pero su verdadero gran momento llegó en 1991, cuando la Orquesta de la Luz fue invitada a la 16ª edición del Festival de la Salsa de Nueva York. Allí se enfrentaron nada menos que a sus ídolos, Tito Puente y Oscar de León. En ese escenario, la banda no solo tocó su música, sino que desató una verdadera revolución. Los japoneses, que hasta hacía poco transcribían música de cassettes, ahora estaban arrasando en Nueva York con su salsa de pura cepa. La gente no podía creer lo que estaba viendo. Era como un sueño hecho realidad. El público estaba tan entusiasmado que, pronto, grabaron un video en el Madison Square Garden, lo que les dio aún más visibilidad. Nadie conocía sus caras, pero eso no importaba. La gente empezó a bailar y a cantar sus canciones.
En solo unos meses, su disco se convirtió en un éxito rotundo, obteniendo un disco de oro y vendiendo más de 500,000 de copias. La salsa estaba de vuelta, y lo estaba haciendo con un toque único, el toque de la Orquesta de la Luz. Con tantos logros en su haber, la Orquesta de la Luz recibió en 1993 la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas, un reconocimiento mundial que les permitió seguir conquistando América Latina y el mundo. Cuba, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, México, Panamá, la salsa de la Orquesta de la Luz llegó a todos estos países y dejó su huella imborrable. A lo largo de los años, lanzaron álbumes como Sin Fronteras, La Aventura, Arcoíris Caliente y Gracias al Cielo, cada uno reflejando su crecimiento artístico y su capacidad para fusionar su cultura japonesa con el alma del Caribe. Los músicos fueron cambiando con el tiempo, pero la esencia de la Orquesta de la Luz se mantuvo intacta, un sonido vibrante, un ritmo contagioso y una pasión inquebrantable por la salsa. Sin embargo, como toda buena historia, la de la Orquesta de la Luz también tuvo su fin. En 1997, después de años de éxito internacional, la banda se disolvió. Algunos de sus miembros decidieron seguir carreras en solitario, mientras que otros exploraron nuevos proyectos. El adiós fue emotivo. En Tokio, en el Akasaka Blitz, la banda ofreció su concierto de despedida, frente a un público mixto de japoneses y latinos, recordando sus 13 años de carrera internacional. Fue una noche llena de nostalgia, en la que interpretaron sus grandes éxitos como Soy esa mujer, La salsa no tiene fronteras y, por supuesto, Salsa caliente del Japón. Imagina esto, un álbum que no solo hace historia, sino que redefine todo un género. Salsa caliente del Japón, el disco que marcó un antes y un después, no solo fue un éxito rotundo, sino que se convirtió en el primer álbum de salsa en vender 30,000 copias en su primer mes de lanzamiento en la industria musical norteamericana. Un fenómeno. Se mantuvo en las listas de ventas durante semanas, un logro que pocos artistas pueden jactarse de haber alcanzado. Pero lo más impresionante de este éxito no fue solo la cantidad de copias vendidas. Fue el impacto emocional que dejó en su público. En el último concierto de la banda antes de su separación, los aplausos y las lágrimas de los fanáticos fueron el tributo más sincero a la influencia que la Orquesta de la Luz había tenido en la salsa. Y si pensabas que eso era todo, estás equivocado. Un momento que se convirtió en leyenda fue cuando el mismísimo Tito Puente, el rey de los timbales, subió al escenario con ellos, tocando junto a la orquesta y vistiendo un kimono hecho especialmente para la ocasión. Eso sí que fue un homenaje épico. Tras más de 5 años de separación, Nora Suzuki no solo regresó a la música, regresó con una Orquesta de la Luz renovada, pero con la misma energía y pasión que los hizo famosos en primer lugar. En 2002, la banda se reunificó, trayendo consigo nuevos miembros, pero manteniendo el alma de la orquesta intacta. De hecho, ahora cuentan con un elenco increíblemente talentoso, incluyendo a Jin como vocalista, Takaya Saito en el bajo y, por supuesto, a la propia Nora Suzuki, quien sigue siendo la chispa que mantiene viva la llama de la banda. Pero eso no fue todo. En 2014, la orquesta se unió a Josui Ine para una versión única de Sakura Traps de Hikaru Utada. Y en 2019, celebraron su 35º aniversario con la publicación de Gracias al Cielo, un álbum que no solo conmemoraba su legado, sino que demostraba que la Orquesta de la Luz seguía más viva que nunca. Lo que Nora nos cuenta es revelador. En los últimos años, ha experimentado un cambio en su vida personal y profesional. Se latinizó, como ella misma lo dice, y encontró una nueva energía en su música. La salsa, para Nora, es más que un género musical, es una forma de vida que hace feliz a la gente. Y eso es algo que no tiene precio. Pero espera, esto se pone aún mejor. En 2023, el reconocido productor peruano Tony Zúcar, ganador de 2 Latin Grammys, se acercó a Nora para grabar una nueva colaboración. Juntos crearon una versión única de Salsa Caliente del Japón. Y la magia no terminó ahí. Tony viajó a Japón junto con su madre, Mimi Sue, para trabajar en la grabación de un tema increíble llamado Sukiyaki. La canción, parte del nuevo disco de Mimi y Tony, fue descrita como una mezcla perfecta de salsa y otros géneros, una experiencia divertida y electrizante para todos los involucrados. ¿Y ya sabes lo mejor? El tema fue estrenado el 19 de mayo de 2023. No solo eso, Nora regresó al Perú en septiembre de 2023 para participar en 2 conciertos que Tony y Mimi Zúcar ofrecieron.
La Orquesta de la Luz sigue más viva que nunca, y a pesar de no haber tenido conciertos programados para su 40º aniversario en 2024, su legado sigue resonando en los corazones de los fanáticos. Desde sus humildes comienzos hasta su estatus de leyenda, la Orquesta de la Luz no solo dejó una huella en la salsa, sino que demostró al mundo que la música es un lenguaje universal. Su historia es un recordatorio de que cuando se fusionan el talento, la pasión y la cultura, no hay fronteras. Y mientras la Orquesta de la Luz siga tocando, esa magia continuará, manteniendo viva la llama de la salsa por todo el mundo. Ahora, para que entiendan mejor lo que vivió la Orquesta de la Luz y todo lo que enfrentaron en su camino, Nora Suzuki nos comparte sus pensamientos y recuerdos más personales sobre su experiencia. Desde sus luchas internas hasta su relación con grandes leyendas de la salsa. Esto es lo que ella tiene que decir. Mucha gente no podía creer lo que estábamos haciendo. Nos miraban como si estuviéramos locos, como si una banda japonesa haciendo salsa no fuera más que un sueño irreconocible. Incluso algunos de los mismos promotores de Nueva York me decían que estaba perdiendo el tiempo con esta locura. Nos miraban como algo exótico, algo raro, salsa japonesa. ¿En serio? Pero a pesar de todo eso, lo hicimos. Y lo hicimos mejor que muchos de ellos esperaban. Nos enfrentamos a muchísimos desafíos, no solo por nuestra cultura, sino por la barrera del idioma. ¿Sabías que, cuando grabamos nuestro primer álbum, yo no entendía una palabra de lo que estaba cantando? Pero lo hice, porque creía en la música, y más allá de todo, mi pasión por la salsa me hizo avanzar. La gente no tenía ni idea de que cantábamos salsa con fonética, pero la pasión se sentía. Y ahora, ¿quién puede negar que Salsa Caliente del Japón fue un éxito total? Lo logramos. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Que muchos de los que nos criticaron cuando empezamos ahora intentan apropiarse de lo que hicimos, como si fuéramos un fenómeno pasajero. Pero, no. Lo que hicimos fue una revolución, y con ese álbum, rompimos barreras que nadie pensó que se podían romper. ¿Acaso no lo ves? Los latinos adoptaron nuestra música como propia, y nos dieron un lugar en el mundo de la salsa. De hecho, uno de los momentos más memorables para mí fue cuando Tito Puente, uno de los gigantes de la salsa, subió al escenario a tocar con nosotros y se puso un kimono. Eso es lo que les molestaba, que no éramos solo una banda de salsa, éramos una mezcla única, una fusión que nunca antes se había visto. El regreso de la Orquesta de la Luz en 2002 fue una declaración de que no íbamos a desaparecer, que no nos íbamos a quedar en el olvido. La gente decía que ya no había espacio para nosotros en la salsa, pero ¿sabes qué? Con Gracias al Cielo y mi latinización, demostré que la salsa no solo es un género musical, sino una filosofía de vida. Ahora, me siento más latina que nunca. Y al final, esa es la magia de la salsa, no hay reglas. Es un espacio donde todos, sin importar de dónde vengas, puedes ser parte de esa energía. Y si me preguntas qué pienso de aquellos que dicen que la salsa está en declive, les diré esto: están equivocados. La salsa está viva y en auge, y la Orquesta de la Luz sigue demostrando que se puede seguir innovando sin perder la esencia. Mi colaboración con Tony Zucker en 2023 es la prueba de que el futuro de la salsa está aquí, y nosotros estamos liderando el camino. Si alguien pensó que esto era una moda, ahora lo sabe, la salsa es eterna y, aunque algunos quieran ignorarlo, nosotros estamos aquí para quedarnos. Nora hace una pausa, sonriendo con confianza. Y sobre todo, no olvido de dónde venimos. A mí me dijeron que este proyecto no tendría futuro. Pero aquí estamos, 40 años después, más fuertes que nunca. ¿Quién se atreve a decir que la salsa es solo para unos pocos? Lo que hicimos, lo hicimos por amor al ritmo, por amor a la cultura latina, y por amor a todos los que creen que la música no tiene fronteras. La verdad, la relación con Celia Cruz fue complicada. Para ser honesta, hubo mucha gente que no nos aceptaba, y Celia fue una de esas personas al principio. Cuando comenzamos a hacer salsa en Japón, todo el mundo pensaba que estábamos profanando algo sagrado. ¿Qué hace una banda japonesa cantando salsa?, me decían, y claro, Celia no fue la excepción en ese momento. Aunque siempre he tenido un respeto profundo por ella, las primeras interacciones fueron tensas. Todos esperaban que ella nos apoyara, pero en vez de eso, hubo una resistencia que nos hizo más difíciles las cosas. Pero algo cambió, y no fue de la noche a la mañana. A medida que la Orquesta de la Luz fue creciendo, y la gente empezó a ver nuestra dedicación y la autenticidad de nuestra música, todo se fue calmando.
A Celia le costaba entender cómo, con tan pocos recursos y sin ser latinos, pudimos capturar la esencia de la salsa. Pero eso también fue una pelea interna que tuvimos que resolver dentro de la banda. Algunos miembros pensaban que debíamos tomar el camino más tradicional, y otros, como yo, sentíamos que había algo más que queríamos aportar al género. Hubo discusiones constantes. Los músicos no entendían por qué insistíamos en cantar en español si no lo hablábamos perfectamente, o por qué queríamos hacer temas originales como Salsa Caliente del Japón. Era una locura para ellos. A veces me sentía sola en esa lucha por mantener la autenticidad, porque, al final del día, la salsa no es solo una cuestión de idioma, sino de sentimiento. Y, claro, había luchas de egos, como siempre pasa en una banda. Pero cuando ves que la música empieza a sonar en los clubes, y la gente te empieza a aplaudir, entonces todas esas discusiones se olvidan un poco, ¿no? Lo más frustrante fue cuando algunos miembros de la banda se desilusionaron. Ellos no entendían por qué seguimos adelante a pesar de las críticas. Querían irse, probar suerte por su cuenta. Hubo un momento muy difícil en el que pensé que la orquesta se iba a disolver antes de haber alcanzado el verdadero reconocimiento. Pero, por otro lado, fue en esos momentos de dificultad cuando más nos aferramos al sueño. Y fue ahí cuando la conexión con la gente, con el público que nos apoyaba, se hizo más fuerte que nunca. Y luego está la historia con Ralph Mercado. Él vio lo que otros no veían. A pesar de todas las críticas, de las puertas cerradas, él creyó en nosotros. Incluso recuerdo cuando nos subimos al escenario en el Palladium. Había un montón de leyendas de la salsa ahí, como Tito Puente, y estaba el miedo de que todo fuera un fracaso. Pero nosotros lo dimos todo, y cuando terminó el show, la energía era increíble. Incluso Tito Puente, el mismo Tito Puente, subió a tocar con nosotros. Eso fue un momento que me quedará grabado por siempre. No solo fue un aplauso de aceptación, fue un reconocimiento de que, a pesar de ser japoneses, habíamos entendido lo que realmente significa la salsa. Esas fueron las mismas luchas internas que tuvimos que pelear dentro de la banda, pero también nos enseñaron que no se trata solo de ser parte del género. Se trata de vivir la salsa, de respirarla. No era fácil, pero lo logramos. Y cuando el disco Salsa Caliente del Japón salió al mercado, las críticas dejaron de importar. La gente empezó a bailar al ritmo de nuestra salsa, y eso fue lo único que importó al final. Pero, sí, la relación con Celia, y muchas otras cosas dentro de la banda, estuvieron lejos de ser fáciles. Sin embargo, lo que nunca dejé de hacer fue seguir adelante. Lo que más me molesta es que muchos ahora quieran tomar crédito por lo que hicimos, como si todo fuera fácil. Pero no fue fácil. Y en cuanto a Celia, claro, al final del día, cuando vio lo que estábamos logrando, se dio cuenta de que no estábamos aquí para imitar, sino para aportar. Y aunque nuestra relación fue complicada, ahora me siento orgullosa de que, de alguna manera, todo el mundo haya tenido que reconocer lo que conseguimos. Y que, al final, la salsa japonesa también tiene su lugar en la historia. Y así llegamos al final de este increíble viaje a través de la historia de la Orquesta de la Luz. Sin duda, un legado que sigue resonando en el mundo de la salsa, mostrando que, sin importar de dónde vengas, la música tiene el poder de romper barreras. ¿Qué opinas de lo que Nora Suzuki compartió sobre su relación con Celia Cruz y los desafíos dentro de la banda? ¿Crees que su lucha por mantener la autenticidad fue clave para su éxito? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo video.